Creo que el ver los tiempos nos lleva siempre a hacer una pausa y decir, al final, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué de todo esto termina siendo un mero correr tras el viento? ¿Y qué de esto verdaderamente importa? Y como humanos somos muy dados a correr tras el viento, a dar tumbos al aire e invertir toda nuestra energía en cosas que a veces son secundarias. Pero bueno, vamos a iniciar estos domingos eh, un breve estudio sobre aspectos de la obra redentora de Cristo y su impacto en la vida cristiana. Específicamente vamos a ver su encarnación, su vida de santidad, su muerte y resurrección, su ascensión. Así que los animamos a que participen de estas escuelas, pues nos van a dar un panorama muy específico acerca de la obra de Cristo y su impacto en la vida cristiana. Aunque no miraremos todos los elementos de la obra redentora, vamos a ver estos que acabo de mencionar. Por favor, acompáñenme entonces en su Biblia a Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1 y Juan 1, versículo 14. Estoy un poquito disfónico. La adolescencia ha llegado una vez más a mí. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 1 y el versículo 14 de Juan nos anuncian un hecho específico. Primero, habla de un verbo, y dice que el verbo es con Dios, que ese verbo es ¿quién? Dios, ¿cierto? Hasta ahí no sabemos quién es ese verbo. Pero en el versículo 14, ¿qué dice el texto? Ese verbo del que viene hablando Juan, ¿qué hizo? Se hizo carne y habitó entre ¿quiénes? Entonces ya sabemos quién es ese verbo. ¿Quién es ese verbo? Jesús. Muy bien, vamos a orar, Señor. Muchas gracias por concedernos a través de tu palabra la claridad suficiente, los elementos necesarios para que nuestra fe sea fortalecida. Estamos en un tiempo donde las personas ofrecen diversas maneras de tener una relación verdadera contigo, pero todas estas cosas son meros tumbos al aire, hechos emocionales, pues solo hay una forma de tener una verdadera comunión contigo y es a través de Cristo. Mi Señor, hoy estamos acá porque creemos en el medio de gracia que has provisto en la comunión de los santos, en la exposición de tu palabra, y te rogamos que todo lo que vamos a meditar fortalezca nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La doctrina de la encarnación de Dios es fundamental en la teología cristiana y esta está anunciada a través de diversos pasajes por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo habla de lo que iba a suceder, Dios habitando entre los hombres, y el Nuevo Testamento mostrando cómo esas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Lo primero que vamos a hacer entonces es ver algunos testimonios bíblicos de cómo esto había sido anunciado en el Antiguo Testamento, porque necesitamos entender que la encarnación de Cristo no solo fue anunciada, sino que es un hecho real. Muchos movimientos religiosos han intentado negar la encarnación de Cristo. Y todo grupo religioso que niegue la encarnación de la segunda persona de la Trinidad es una secta. No son hermanos en la fe.
Pues acerca de Cristo no podemos negar nada de quién es y de lo que Él hizo. Y si negamos lo que Él es y lo que Él hizo, pues estamos negando la fe. Entonces este no es un elemento secundario, sino un elemento primario de nuestra fe. Vamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. El profeta entonces, bajo el poder del Espíritu Santo, dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:21 y 1:23 nos dicen que esto se cumplió, ¿cierto? Dios le dice a María cuál es el nombre que debe ponerle a su hijo. ¿Y es cuál? Emmanuel, Dios con nosotros, el que vino a perdonar los pecados del pueblo. Entonces, el profeta Isaías había anunciado que Dios se haría hombre, que el Mesías, el Cristo, nacería de una virgen y tendría una naturaleza humana. Así pues, desde el mismo momento en que leemos Isaías, debemos entender la importancia y la belleza de su encarnación y de su nacimiento virginal. Y vale la pena hacer una nota complementaria. En este mes, la mayoría de personas, no, ya no la mayoría, muchas personas hablan del nacimiento de Cristo, ¿cierto? Sabemos y vale la pena reiterar que Jesús no nació en diciembre. ¿Por qué? Porque es invierno y si hubiese nacido en diciembre en un pesebre, al no tener un hospedaje digno, naturalmente hubiese muerto. Así que la iglesia cristiana que se identifica con la natividad, con el nacimiento de Jesús, no lo hace proclamando que nació en este mes. Lo hace identificándose con el valor de recordar el más precioso, glorioso y majestuoso nacimiento que ha existido en la humanidad. Y aprovechamos esta época para hacer mención de un hecho histórico que no sabemos el mes exacto en el que sucedió, pero sabemos que sucedió y entendemos el valor y la importancia de ese nacimiento. Entonces, cuando hablamos de la encarnación de Cristo, vaya tomando nota, hablamos de que fue un evento anunciado desde antes que sucediera y fue anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que nacería de la simiente ¿de qué? De una mujer, carne y hueso, el descendiente que pisaría la cabeza ¿de quién? De la simiente de Satanás, ¿cierto? De la serpiente. Entonces, el nacimiento humano de Cristo, la naturaleza humana de Cristo es fundamental porque nos lleva al cumplimiento de lo que había sido profetizado desde Génesis 3:15. Dios se haría hombre. Y sabemos por la Escritura que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y el consejo intratrinitario conformado ¿por quién? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes que todo fuera traído a existencia, se unieron y establecieron un pacto. ¿Y ese pacto se llama qué? El pacto de redención, donde determinaron y establecieron que no solo harían al hombre, sino cómo sería salvado el hombre después de que éste se rebelara contra él. Y en ese consejo intratrinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, determinó Dios que ¿quién se haría hombre? La segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Jesús es eterno, pero Jesús vino a existir cuando nació de mujer. Él ya existía porque Juan 1 dice que Él es Dios y que siempre ha estado con Dios. Miren entonces lo importante de estos elementos. Tenemos a un Dios trino
que establece que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, nacería de una mujer virgen para poder ejecutar el plan de redención que había sido establecido desde antes que todo existiera. Jesús no es el plan B. Jesús siempre fue el plan A. Y nacería de una virgen, porque este hombre sería el Mesías, el Salvador del pueblo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este pasaje, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, y que sería dado como hombre. Nacería como un bebé, se haría niño, pero no se quedaría como niño. Se haría joven, adulto, hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, entonces tampoco creemos en el niño Dios, ¿sí? Creemos que Jesús, siendo Dios, tomó una naturaleza humana al encarnarse, tomó un cuerpo humano. Y ya vamos a mirar más detalles. Pero no se quedó como niño. La iglesia cristiana no ora al niño Dios. La iglesia cristiana ora a Dios. Y en esta época no celebramos al niño Dios. Celebramos al Dios hecho hombre, que fue bebé, fue niño, pero también se hizo adulto. Y dentro de sus facultades, consejero, admirable, fuerte, eterno y príncipe de paz. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, ¿alguien lo quiere leer? Todavía están en piloto automático, lo voy a leer entonces para ustedes. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde se haría hombre? ¿Dónde nacería este Mesías? Muy bien, ¿cierto? Una familia que pequeña, pero de esa familia pequeña saldría ¿quién? El Señor de Israel, aquel que ha existido de la eternidad. Filipenses 2:6-7. Y vamos a leerlo desde el versículo 5. Filipenses 2:5. Deme un momento, por favor. Cuando hablamos entonces de encarnación, es necesario que precisemos que estamos hablando de que la segunda persona de la Trinidad toma una naturaleza humana. Pero, ¿qué pasa con la naturaleza divina? ¿Queda excluida? ¿Se extingue? ¿Mengua? La naturaleza divina se une a la naturaleza humana sin mezcla. No se mezclan, no se afectan mutuamente. Y ojo, porque una época de la iglesia en que algunos pensadores establecieron que en el momento en que Cristo tomó una naturaleza humana, dejó de lado su naturaleza divina. Y eso no es cierto. Esa naturaleza divina y esa naturaleza humana convivieron sin afectarse. La naturaleza divina no hizo a la naturaleza humana una supernaturaleza humana, ni la naturaleza humana debilitó en ninguna medida en la naturaleza divina. Y esto simplemente tiene un nombre y es un misterio. No podemos comprenderlo, no podemos entenderlo.
Solo podemos creerlo por lo que la Escritura muestra. Entonces fue profetizado, se cumplió, lo dijo Isaías, lo dijo Miqueas, lo dijo Moisés en Génesis. Vemos en Mateo el cumplimiento de este anuncio que había sido dado. Jesús nació de una virgen como Dios lo prometió para corroborar su promesa. El título es Emmanuel, Dios con nosotros, el que perdona el pecado de los pueblos. Pero aparte de eso, vemos algo muy importante en el elemento redentor de la encarnación de Cristo. Y vamos a leer entonces Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, este tal vez es uno de los pasajes más hermosos acerca de la implicación de la encarnación de Cristo. Y hay una palabra que define muy bien ese acto divino, y es humillación. Si algo debe envolver en nuestro entendimiento la obra de Cristo, es que la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, al hacerse hombre, se estaba humillando a lo sumo para salvar a pecadores. R.C. Sproul habla de que hay un patrón que se repite continuamente en la vida de Jesús y en su ministerio. Y es ese patrón de humillación y exaltación. Exaltación, humillación, exaltación y humillación. Porque antes de Cristo ser humillado, Cristo ya había sido exaltado en la eternidad. Entonces el orden es exaltación y humillación. Y pensemos entonces en este escenario para ver la belleza de lo que envuelve la encarnación. Dios, el Dios Trino, autosuficiente, completo en sí mismo, sin ninguna necesidad, sin ninguna falencia, determina crear al hombre. No porque necesitase crearlo, solo porque quiso hacerlo para gloria de su nombre. Lo crea, le provee del Edén, le provee de acceso a sus delicias y a su plenitud. Pero el hombre, libre y voluntariamente, decide rebelarse contra Dios y desobedecer a Dios. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, envió a su Hijo unigénito. ¿A qué? A morir, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando hablamos de encarnación, no estamos diciendo que Dios se vació de su divinidad. No, lo que estamos diciendo es que Él dejó de lado todos los privilegios que tenía como Dios. Ese estado de gloria perfecta lo dejó, los beneficios de ese estado, para tomar una naturaleza humana en la más humilde condición. Tomó un cuerpo para habitar entre los
hombres, aquel que es santo, 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 que no necesitaba venir a este mundo, vino. Aquel que es santo, 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 vino a habitar, no en medio de solamente un mundo caído, sino en medio del hedor de un pueblo que se rebeló contra él y lo despreció desde el huerto del Edén. De ese estado de gloria, al nacer en un cuerpo humano, se humilla. El Rey de Reyes y Señor de Señores se humilla naciendo en una humilde familia, en un pueblo humilde, sin condiciones dignas de su divinidad. Se humilló a lo sumo. No solo como hombre, sino como siervo. ¿Qué celebramos en la Navidad? Ese acto de amor que implicó la más alta humillación. ¿Qué recordamos en esta Navidad? Que el Dios vivo y verdadero, que siendo autosuficiente, completo en sí mismo, decidió crear al hombre, aún proveer salvación para un pueblo que se rebeló contra él. Aunque eso le costara dejar a un lado por un momento en la eternidad su perfecta y gloriosa condición, sus beneficios por esa condición, para tomar una naturaleza humana. Pero no pierda de vista lo que hablamos al comienzo. Cuando decimos dejó por un instante, estamos diciendo dejó los privilegios, no su naturaleza. Porque cuando se encarna, todas las cualidades de la divinidad habitaron con todas las cualidades de su naturaleza humana sin mezcla. ¿Queda eso claro, mis hermanos? Sin mezcla. Sí era totalmente Dios y sí era totalmente hombre. Entonces, teniendo esto en mente, el cumplimiento de las profecías, la exaltación y la humillación, veamos algunos elementos más. Otro testimonio bíblico está en Colosenses 2:9, el texto que expusimos el domingo pasado, y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ven entonces, en un solo hombre, dos naturalezas sin mezcla, sin afectación mutua. ¿Por qué? Porque él era Dios y era hombre y la plenitud de la divinidad está en él. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Mis hermanos, la importancia de la encarnación de Cristo no está simplemente en que tomó un cuerpo, sino para qué lo tomó. Hermanos, celebramos su nacimiento, pero su nacimiento no puede estar separado de su muerte. Porque solo su nacimiento no hubiera sido necesario, no hubiera sido suficiente para salvación. Ese nacimiento era tan solo una parte de la razón por la que tomó un cuerpo para sí. Y tomó un cuerpo para sí, ¿para qué? Para entregarlo. Entonces, ¿por qué es importante saber que Cristo tomó un cuerpo? Porque ese cuerpo era el sacrificio necesario para poder expiar nuestros pecados. Porque el sacrificio debía tener carne y debía tener sangre. Solo así podía destruir la muerte. ¿Y por qué es esto importante? Porque hay movimientos heréticos que afirman que Cristo no tuvo un cuerpo, que Cristo era un holograma, que se hizo visible pero no era palpable, que allí en la cruz no hubo un hombre de carne y hueso. Mis hermanos,
Si Cristo no hubiese tomado una naturaleza humana, ninguno de nosotros podría ser salvo. Porque solo un sacrificio del varón perfecto, de alguien que sea Dios y sea hombre, podía expiar los pecados de un pueblo. Su naturaleza humana garantizó el perdón de los pecados. Su naturaleza divina aseguró que esa provisión no fuera temporal, sino perpetua. ¿No es esto glorioso? ¿Qué celebramos en este tiempo? Que tenemos un Dios que, estando completo en sí mismo, dejó a un lado todos los beneficios de su gloria para humillarse haciéndose hombre de carne y hueso, sin pecado, para entregarse y proveer vida eterna. La Confesión de Fe Bautista de Londres dice: Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tomó para sí una verdadera naturaleza humana, no una supuesta, una verdadera, permaneciendo plenamente Dios y plenamente hombre en una sola persona. ¿Y para qué? Para salvar a un pueblo pecador. Entonces ya podemos decir que la encarnación es históricamente demostrable, es un hecho histórico, no es solo un hecho que creemos por fe, pasó. Ya entendemos el cumplimiento de qué, el cumplimiento de lo que había sido anunciado desde Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer nacería el Mesías, pero que esta simiente sería concebida a través de una mujer virgen, y esto ya pasó. Que estaría entonces la naturaleza divina y la naturaleza humana sin afectaciones mutuas. ¿Para qué? Para poder entregar un cuerpo de carne y hueso para perdón de pecados. ¿Qué nos permite entonces entender o afirmar la encarnación de Cristo? Primero, es un fundamento vital en la salvación del creyente. La encarnación es esencial para la obra redentora de Cristo. Cuando Él toma la naturaleza humana, Cristo se hace visible como el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Nos enseña entonces la encarnación que fue una determinación de la Trinidad que era necesaria para hacerse sumo sacerdote misericordioso y fiel, para poder hacer a través de su cuerpo y de su sangre la propiciación perfecta y perpetua de todos nuestros pecados. Si Cristo no hubiese tomado carne humana, no había podido cumplir no solo las profecías del nacimiento del Mesías, sino que no hubiésemos tenido a alguien que cumpliera la ley perfecta para luego imputárnosla a nosotros. Porque alguno puede preguntarse, bueno, ¿y si Cristo nos salvaría a través de su muerte, por qué no simplemente se hizo hombre de una vez de 33 años, se entregó en una cruz y salió? Porque Cristo no solo vino a darnos su muerte, sino a darnos su perfecta vida de obediencia. Y esa perfecta vida de obediencia solo cobra valor y sentido en la naturaleza humana. ¿Por qué esa naturaleza humana tenía que obedecer de manera perfecta a la ley? Si Dios en su naturaleza divina no solo creó, sino que es el reflejo de su carácter y eternamente ha sido justo, santo. ¿Por qué la naturaleza humana de Cristo requería obediencia total a la ley? Pues mis hermanos, el sustituto debe tener las mismas propiedades y las características de aquello que viene a sustituir. Como Cristo vino a ser sustituto de hombres, entonces tenía que tener su esencia y su sustancia, carne y hueso. Por eso el sacrificio de Cristo no puede salvar a los ángeles, porque la sustitución fue efectuada en carne y hueso.
¿Por qué? Porque a los que vino a sustituir son de carne y hueso. La obra expiatoria de Cristo requería una naturaleza humana de aquel que se iba a entregar, porque aquellos que vino a salvar eran de carne y hueso. ¿Qué más entonces debemos entender de esta preciosa obra redentora? Cristo entonces nació cumpliendo la profecía, pero se encarnó para vivir una vida de perfecta obediencia que nos sería imputada. Sin encarnación no habría obediencia a la ley, no habría perdón de pecados y no habría un sustituto eficaz. John Owen, en su obra sobre la persona de Cristo, enfatiza que la unión de la naturaleza divina y humana en Cristo garantiza la eficacia de su sacrificio expiatorio. Por tanto, la encarnación asegura que el creyente puede confiar plenamente en la suficiencia de la obra de Cristo para salvación. Pues si aquel que siendo Dios se vació de los privilegios de su divinidad, humillándose para habitar entre nosotros en la condición de hombre, en la condición de siervo, ¿cómo hemos de dudar su eficacia y su poder para asegurar el efecto de esa obra redentora? No solo creemos que Él cumplió lo que prometió, también creemos que cumplirá perfectamente lo que falta de la promesa. Así que al ver que Él se hizo hombre, que siendo Dios se humilló al tomar una condición débil y frágil como la nuestra, podemos también confiar en que viene por segunda vez para salvar a su pueblo. La encarnación, entonces, también debe ser un modelo de humildad y servicio para el creyente. Pues cuando vemos a Dios tomando una naturaleza humana, cuando vemos a Dios humillándose a lo sumo para dar su vida en rescate de un pueblo pecador, no podemos responder de una forma diferente a tal acto de humillación que humillándonos, que siendo humildes, que dando nuestra vida para servirlo a Él, así como Él se dio para salvarnos a nosotros. Hay algo muy importante en cuanto a la humildad de Cristo. La encarnación muestra esta humildad, pues aquel que siendo Dios se despojó para tomar una forma de siervo, para tomar una naturaleza sujeta al hambre, al sueño, al cansancio, a la fatiga, sin esperar nada a cambio, debe estimularnos a nosotros entonces a vivir para Él en completa gratitud, sin esperar nada a cambio. Él tenía razones para esperar y no espera nada de nosotros. Él no esperó algo de nosotros para entregarse. Lo hizo por amor. Y nosotros, ¿qué más esperamos de Él para rendir nuestra vida a Él cuando Él ya lo dio todo por nosotros? ¿Qué otra cosa quieres demandarle a Cristo? ¿Qué otra excusa quieres poner para dilatar tu compromiso con Él? Cuando Él se dio a sí mismo completamente, no ahora que eres hijo, lo hizo para el beneficio tuyo cuando eras su enemigo. Porque tal vez si lo hubiese hecho para salvar a alguien bueno, podríamos decir, bueno, se dio por alguien que merecía ser rescatado. Se dio por nosotros, hombres y mujeres que no merecíamos su rescate. Y así se vació de todos sus privilegios, de todas sus comodidades, para habitar entre los hombres. Y tú y yo no queremos despojarnos de nuestras comodidades, de nuestros miedos, para dar nuestra vida
por aquel que se dio para salvarnos. Aquel que dio todo. Para salvar, no es digno de que le demos todo por habernos salvado. Y cuando digo todo es, ¿en qué se comparan nuestras posesiones, nuestro tiempo y nuestra vida respecto a lo que Él dejó para salvarnos? Mis hermanos, me temo que nosotros no entendemos que cuando despreciamos el llamado de Dios a seguirlo, a rendir nuestra vida a Él, a servirlo, estamos haciendo algo grotesco. Estamos despreciando su obra. Mira, cuando tú pones excusas para servirle a Dios, tú estás teniendo en poco el servicio que Él vivió por bien tuyo. Cuando tú pones excusas para rendir tu vida a Cristo, para entregar esas migajas que tenemos, estamos menospreciando que el Dios autosuficiente se vació de sus grandes privilegios sin necesidad de hacerlo para hacerse hombre y morir en nuestro lugar. Así que piensa muy bien cuando escoges el pecado en vez de Cristo, cuando escoges el amor a este mundo antes que Cristo. Piensa muy bien en qué es lo que estás diciendo con esa acción. Después me comprometo, después le obedezco, después rindo mi vida. ¿Después de qué? ¿Qué más quieres de Él? Y se hizo hombre para salvarnos. Como enseña la Confesión de Londres en el capítulo 8, Cristo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló por una sola razón, por amor a los pecadores. Se dio por amor a los pecadores. ¿Y sabes qué nos pide Dios? Dar nuestra vida por amor a aquel que es santo, santo, santo. ¿En serio no es digno de ti? ¿En serio no es digno de nuestra entrega? ¿En serio aún nos debe algo más antes de comprometernos con Él? ¿En serio? ¿Qué otra demanda quieres ponerle al Redentor? Por eso solo tiene un nombre: orgullo, amor propio, amor al pecado, amor al mundo. Porque si yo entiendo su sacrificio, cuando Él me llamase por mi nombre, solo hay una cosa que puedo hacer: correr a sus pies. Heme aquí, mi Señor. Mi vida a tus pies. Vemos entonces la encarnación como fundamento de salvación, la encarnación como modelo de humildad y como estímulo al servicio del creyente, la encarnación y la comunión con Dios. Cristo, al tomar la carne humana, abrió el camino para que los creyentes tengan comunión íntima con Dios. No había camino al cielo. No había cómo acceder a Dios, a Dios Padre. No había cómo ser reconciliados. Era necesario un puente, no hecho con tablas. Era necesario un puente, no hecho con metal. Era necesario un puente hecho de carne y hueso para ser pisoteado y magullado por nosotros.
¿Qué puente nos fue dado para acceder al Padre? Para ser reconciliados y poder tener comunión con Él. Si Cristo no hubiese tomado una naturaleza humana para darse en sacrificio y vivir perfectamente en obediencia, no tendríamos acceso al cielo. Claro que en esta Navidad tenemos muchas razones para entender lo que se recuerda. Evocar la obra perfecta del Mesías. Thomas Watson escribió sobre este asunto. La encarnación no solo provee los elementos necesarios para la salvación, sino que demuestra la cercanía de un Dios absolutamente trascendente para interactuar con los hombres. ¿Saben qué nos recuerda la encarnación? Que nuestro Dios es un Dios cercano. Es gracias a esto que literalmente Dios está a una oración de distancia de nosotros, ya no limitada por el tiempo, por el lugar, por el espacio. Su encarnación garantiza nuestra comunión porque tenemos la seguridad de que Dios es cercano. Nunca vuelvas a decir, oh Dios, ¿por qué estás lejos de mí? ¿Lejos? ¿Haciéndose hombre? ¿Humillándose? ¿Lejos de qué? Bien dice un teólogo, cuando tú pienses como hijo de Dios que Dios está lejos, lo que tienes que revisar es tu termostato espiritual. Porque una cosa es que tu percepción de la cercanía de Dios esté averiada o afectada por las circunstancias. Pero Él nunca estará lejos de uno solo de sus hijos. Nunca. Y el hacerse hombre nos lo asegura. El tomar tal incomodidad nos garantiza tal obra de amor, tal obra de cercanía. Dios entonces no es un Dios distante, sino un Dios inmanente, cercano a los hombres. El absolutamente trascendente es absolutamente inmanente, cercano a nosotros y entiende nuestras debilidades y está presente en nuestras vidas. La encarnación también nos da esperanza futura, porque pues si Dios cumplió todo lo que dijo acerca del nacimiento virginal, de las cualificaciones del Mesías que se daría como cordero para salvar a muchos, ¿acaso no tenemos una esperanza escatológica segura? ¿Acaso no aguardamos su regreso con alegría en lugar de hacerlo con miedo? ¿En qué momento la escatología se volvió en algo para aterrorizar a los hombres cuando en realidad debe ser nuestra fuente de esperanza? Aquel que siendo Dios se hizo hombre, se humilló a lo sumo, nació de una virgen, se hizo siervo, murió para salvarme. ¿Cómo no ha de regresar para tomarme ahora que soy su hijo? Si hizo tal entrega de amor para salvar a un enemigo, ¿por qué temo de lo que hará para encontrarse con sus hijos? Cuando recuerdo que nació, que habitó entre nosotros, puedo mirar adelante y decir, Señor, estoy seguro de tu regreso y lo aguardo con ansias. Ven pronto, mi Señor. El hecho de que Cristo haya resucitado y ascendido en un cuerpo glorificado asegura que los creyentes también resucitarán con Él en gloria. Esto fortalece nuestra fe por completo y da vida a nuestra alma. Pero, ¿dónde está el clímax en el que un hijo de Dios es unido a la humillación y a la exaltación de Cristo? Mis hermanos, cuando el creyente va a las aguas, hace visible
un acto glorioso que solo puede ser efectuado por un Dios perfecto. Porque en el momento en que somos unidos a Cristo mediante la fe, somos unidos a su humillación, somos unidos a su muerte y morimos con Él. Pero también somos unidos a su exaltación y por eso aguardamos aquel día en que Él regrese, porque reinaremos con Él para siempre, disfrutando de lo que obtuvo por su perfecta obediencia como hombre. Hermanos, nosotros no tenemos que morir por la iglesia. Cristo ya murió por ella. Nosotros no tenemos que morir por una persona. Es Cristo quien murió para salvar. Nosotros damos nuestra vida en gratitud a lo que Cristo ya hizo. No para tratar de obtener algo más de todo lo que Él ya nos dio. Mira, tu entrega a Dios no es para que se salve tu matrimonio, tu entrega a Dios no es para que se mejore tu economía, tu entrega a Dios no es para que se salve tu hijo. No, tu entrega a Dios es para agradecer que Él se vació de los privilegios de su gloria para salvar a un enemigo. Nuestra entrega a Él es un acto de gratitud, es una respuesta de amor. Si tú has de entregar tu vida, no es para que se salve tu matrimonio. No. Es porque has creído y entendido cuán grande es el amor que Cristo ha dado por ti. Y si aún no lo has entendido, te invito a que ores para que tu mente pueda comprender la obra de Cristo. Y cuando eso pase, querrás servirlo. Querrás comprometerte, no querrás pecar más. Dejarás de despreciar y menospreciar lo que Él hizo en la cruz. Mis hermanos, simplifico entonces el efecto de la encarnación en la vida del creyente. Nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas, que podemos confiar en su escritura, que todo lo que Él dijo se ha cumplido y se cumplirá. Nos asegura su amor y su misericordia. Nos recuerda que es un Dios cercano y que no es indiferente a nuestras necesidades y debilidades. Estamos seguros de su obra salvífica para perdón de pecados. Y miramos al bautismo como ese momento que nos recuerda el día en que fuimos unidos a la humillación y a la exaltación de Cristo. Que el Señor nos ayude a dar nuestra vida en gratitud a Él. Señor, muchas gracias por esta escuela, por este mes que aunque el mundo día a día se aleja de la razón de ser, y aunque sabemos claramente por tu palabra que no naciste en este mes, ¿cómo desaprovechar la oportunidad de hacer memoria de ese día majestuoso en el que los ángeles te dieron gloria al nacer en un pesebre? ¿Cómo no aprovechar este tiempo para mostrarle al mundo que la esencia de esta fecha no son los regalos, no es la comida, es que Dios, siendo Dios, se hizo hombre para entregar su vida en rescate de muchos pecadores? Fortalece hoy nuestra fe y que esta verdad nos anime a darnos por completo a ti y a no seguir excusándonos en nuestros miedos, en nuestro orgullo y amor propio. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta sobre este punto antes de que pasen a